El día de hoy les vamos a presentar el tema de herramientas de comunicación oral. Los integrantes de nuestro equipo es Pedro Fidel Alvarado, Larisa Moreno Zamora, Alejandro de la Cruz Vargas y su servidor. Bueno, pues nuestro docente es la doctora Muñoz Orán Moraima Georgina. Herramientas para la comunicación oral. Pues aquí vamos a abarcar cómo se prepara un discurso para su presentación oral, de qué manera se capta la atención de una audiencia, el ensayo para discusión oral, cómo se hace para que la comunicación verbal sea precisa, qué elementos físicos se deben considerar en la comunicación oral, cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación, qué es la comunicación, qué es la comunicación oral, qué se entiende por el circuito del habla, qué es un axioma, cuáles son los axiomas de la comunicación. Bueno, pues en el contenido que veremos será la introducción, las consideraciones de la comunicación oral y escrita en la educación, la comunicación, el circuito del habla, axiomas de la comunicación, expresión oral, la preparación del discurso para la expresión oral, la presión de la comunicación verbal diaria, elementos físicos de la comunicación oral. Bueno, pues comenzamos con la introducción. Es el lenguaje de la formación universitaria que puede sintetizarse en tres funciones principales. Estas son las más básicas: la función comunicativa, la función social y la función epistémica. Bueno, ¿en qué consiste cada una de estas? La función comunicativa, esta sirve como instrumento para enseñar. La social es un medidor de las relaciones interpersonales, algo más propio. Y la función epistémica es una herramienta intelectual y de aprendizaje principalmente. En las consideraciones de la competencia oral y escrita en la educación, bueno, pues también estas competencias son transversales. Los lenguajes orales y escritos son un instrumento esencial, como ya lo sabemos. La lectura, la escritura y la expresión oral no son habilidades genéricas, esas se van construyendo, estos enmarcados de una perspectiva mucho más amplia. La comunicación oral, bueno, pues ahora les hablaremos sobre los elementos pues de cada una de estas, que es el emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto, como podemos ver aquí en la tabla. Bueno, pues ¿de qué trata cada una de estas? El emisor es quien emite el mensaje. Esto puede ser o una persona. El receptor es quien recibe la información. El canal es el medido físico por el que se transmite el mensaje. Pues el código es la forma en que adquiere la información. El mensaje es lo que se quiere transmitir y el contexto es la situación o entorno extralingüístico en el que se desarrolla el acto comunicativo. Bueno, pues cada una de estas es la secuencia que va llevando para poder tener una buena comunicación, que es pues posteriormente lo que estamos viendo, cómo se lleva a cabo. Pues continuamos con el circuito del habla. El circuito del habla está dividido en tres: en el decodificador, en el receptor y en el codificando. Cuando nosotros tenemos una conversación, pues está el hablante, el canal y el oyente. El decodificador se encarga de enviar el mensaje, el receptor se encarga de recibir ese mensaje y el codificando se encarga de interactuar con ese mensaje. Bueno, pues el circuito del habla es la forma por la cual nos comunicamos de diferentes formas, que es lo que ya hemos visto. Bueno, pues las diferentes formas está como auditivo, que es el cómo lo escuchamos, y el pictográfico. Bueno, pues consiste en la forma de comunicación en el que se utilizan los dibujos pues para transmitir ideas. Posteriormente continuamos con los axiomas de la comunicación. Como ya conocemos el axioma de la comunicación, al conjunto de principios o leyes son consideradas verdaderas y universales y que rigen la totalidad del intercambio comunicativo. Como esto pues es el uso de la lengua, que pues pueden ser lenguajes como gestos, espacio físico, y esto pues genera la comunicación. Esta pues está dividida en cuatro, que es el imposible al no comunicarse, la puntuación de los hechos determinan la comunicación tiene un contenido digital y otro analógico, y la comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. En cada uno de estos pues es imposible no comunicarse. Bueno, pues toda conducta humana es comunicación,
Así puede ser hasta el silencio, la mirada, pues esto también implica la comunicación. La puntuación de los hechos determina la comunicación. Bueno, pues este es dar un consejo o efectividad. Esto va a depender de cómo la persona pues la esté dando. La comunicación tiene un contenido digital y otro analógico. Bueno, pues esta se establece por cada una de las personas. Un ejemplo en el digital, pues es todo lo verbal, y en el analógico es lo contrario. La comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. Bueno, pues las comunicaciones simétricas son basadas en la igualdad, se dan entre personas similares, y las complementarias pues es entre el poder o la autoridad. Un ejemplo muy práctico de esto en las simétricas pues es entre compañeros de trabajo, y en las complementarias entre madre e hijo o jefe o empleado. Las funciones lingüísticas. En todo acto de comunicación, las funciones del lenguaje son los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Bueno, pues el lenguaje lingüístico se entiende que es la relación que establece por una parte entre el destinador y el mensaje, y que es originado por la intención del emisor. Bueno, pues las funciones lingüísticas, que es emotiva o expresiva, canativa o persuasiva, referencial o informativa, fática, metalingüística. Bueno, y la expresión oral. La expresión oral pues está definida de dos formas. Es la espontánea y la reflexiva. Un ejemplo muy práctico en la espontánea es cuando unas personas están en discusión y pues simplemente dicen lo que sienten o lo que piensan en ese momento. Y la reflexiva es todo lo contrario. Primero analizan la situación, y ya una vez que tienen pues bien analizado toda la situación, pues ya es cuando pues dan a conocer su mensaje o lo que quieren dar a entender. Pues en este caso vendría siendo la reflexiva. Una eternidad más tarde. Expresión oral espontánea. La expresión oral por lo general es dinámica, expresiva e innovadora. A lo que nos referimos con expresión oral espontánea es las interrupciones momentáneas, repeticiones y incoherencias. Las palabras comodín, las locuciones, las expresiones interrogativas y exclamativas. La expresión oral reflexiva, eh, por excelencia, es la conversación que se utiliza en las situaciones cotidianas de la vida. Cuando se expone de forma reflexiva algún tema, se hace generalmente de forma objetiva. Los tipos de expresión oral. El primer tipo de expresión oral que podemos encontrar es la conversación. Como tal, la conversación es una interacción entre dos o más personas por diversos medios, que es el teléfono, puede ser personal, por chat, incluso por correo electrónico, etcétera. En términos generales de ellas, el saludo, el desarrollo de la temática y la despedida. La exposición oral es una exposición que se hace en voz alta ante un auditorio formado por una o varias personas. El discurso. El discurso eh, es una forma de comunicación oral o escrita cuyo objetivo principal es persuadir al auditorio. Es un término que se refiere a las tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos expresivos y de diversas estrategias. El discurso narrativo, el discurso narrativo es un relato de hechos reales o ficticios que intervienen personajes que se utiliza para contar o referir una historia o un suceso. No solo se utilizan en los textos narrativos tipo literario, sino también en noticias, chistes, etc. El discurso publicitario. El discurso publicitario tiene como objetivo vender un producto. En el discurso publicitario también lo podríamos llamar como un eslogan. Eh, unas características es que tiene que ser atractivo, tiene que
seducir al lector, tiene que convencerlo de que pueda comprar tu producto, tiene que ser sorprendente, porque normalmente el lector solamente leerá lo que le llame la atención. Tiene que ser breve, nadie está dispuesto a perder mucho tiempo leyendo, y principalmente tiene que convencer a la persona que está leyendo esto para poder vender tu producto, que es como tal tu objetivo principal. El discurso expositivo, encontramos que tiene que tener claridad, que la exposición debe de ser clara ante todo. Concisión, las ideas deben de ser expresadas con exactitud en el menor número de frases posibles. Y objetividad, un texto expositivo no debe de reflejar opiniones personales. Un discurso argumentativo tiene como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Tienes que tratar de defender tu tema, tanto él como tú van a tener un discurso argumentativo para tratar de convencer uno al otro del tema o del punto de vista predeterminado que tenga cada uno. La preparación del discurso para una exposición oral. Es fundamental eh, reflexionar, analizar y pensar cuál es el objetivo que tienes para esta exposición oral, qué es lo que quieres conseguir y a quién se dirigirá. Tienes que tratar de plantearte eso para que puedas conseguir una exposición oral buena y que la gente o la persona a la que lo estás dirigiendo pueda entender el tema. La documentación del tema y preparación del discurso. Podemos encontrar la documentación del tema, que antes de iniciar una comunicación es fundamental el conocimiento y el dominio del tema, que realmente sepas qué es lo que estás hablando o que realmente estés preparado para alguna pregunta que tengan o que te hagan sobre este tema y que realmente se den cuenta que dominas perfectamente el tema y no titubear en ningún momento. La preparación del discurso se debe de empoderar de la información, saber qué es lo que estás exponiendo y tener conocimiento sobre esto para que así no se te revuelva o no se te haga tan difícil la exposición. Elementos del ensayo para su discurso. La mejor manera de elaborar un discurso es seguir en el papel el mismo proceso imaginativo que hemos empleado en nuestra mente al pensar. Durante el discurso, la primera impresión es nuestra imagen externa que hemos de procurar que sea positiva. La importancia de empezar bien y acabar bien. Empezar bien. Hay que captar la atención del público desde el principio y concluir dejando una buena sensación. Acabar bien. La apertura indica lo que se va a decir. La conclusión resume lo que se ha dicho. La audiencia es un público que interactúa con un medio de comunicación. Las preguntas. Dos opciones, contestar cada pregunta o bien ir tomando nota y responder globalmente. La precisión en la comunicación verbal diaria. Nuestra actividad diaria conlleva el intercambio continuo de mensajes muy simples, como saludar. Elementos físicos en la comunicación oral. La voz. Nos ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interese destacar. Cualidades de la voz que debe cuidar, ya sea el volumen, la articulación y la entonación. La mirada. Es importante mirar al destinatario. Delante de un auditorio lo mejor es pasear la vista por todo él. La postura corporal. En muchas ocasiones el hablar de pie o sentado no va a depender de usted. Las manos deben ser usadas para apoyar la comunicación y serán expresión confirmatoria de lo que se quiere decir. Medios de apoyo. Puede ser micrófono, diapositivas, presentaciones, transparencias, gráficos, pizarrón. Pero sí es muy noble. ¡Vamos a acompañarlo! La documentación. Si dispone de documentos complementarios a su charla, debe pensar cuál es el mejor momento para entregarlos. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero el video haya sido de su agrado. ¡Ya! Aquí se acaba este fin.